Muy bien, podemos comenzar. Ayer meditamos con la ayuda del texto de Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer, en el capítulo 6 sobre la maternidad como dimensión de la vocación de la mujer. Ahora el texto procede hacia la virginidad por el reino. En el número 20 dice: en las enseñanzas de Cristo la maternidad está unida a la virginidad, aunque son cosas distintas. A este propósito es fundamental la frase de Jesús dicha en el coloquio sobre la indisolubilidad del matrimonio. Al oír la respuesta que el Señor dio a los fariseos, los discípulos le dicen: si tal es la condición del hombre respecto de la mujer, no trae cuenta casarse, o mejor es no casarse, en Mateo 19. Prescindiendo del sentido de aquel no trae cuenta que tuviera entonces en la mente de los discípulos, Cristo aprovecha la ocasión de aquella opinión errónea para instruirles sobre el valor del celibato. Distingue el celibato debido a efectos naturales, incluidos los causados por el hombre, del celibato por el reino de los cielos. Cristo dice: hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Mateo 19. Por consiguiente, se trata de un celibato libre elegido por el reino de los cielos en consideración de la vocación escatológica del hombre a la unión con Dios. Vocación escatológica quiere decir vocación destinada a la vida eterna, a las realidades últimas, a la perfección definitiva en la vida eterna. Entonces, la condición de la virginidad o del celibato está directamente dirigida a la vida eterna, anticipa la vida eterna. Jesús mismo manifiesta que después de la resurrección no va a haber matrimonio. Y añade: quien pueda entender, que entienda. Estas palabras son reiteración de lo que había dicho al comenzar a hablar del celibato. Por lo tanto, este celibato por el reino de los cielos no es solamente fruto de una opción libre por parte del hombre, sino también de una gracia especial por parte de Dios que llama a una persona determinada a vivir el celibato. Ahora, esa gracia, ¿cómo se da? Se da de una manera muy amplia, porque la virginidad es un consejo evangélico. La tradición de la Iglesia, en todos los siglos, siempre entendió y vivió este consejo evangélico. Consejo, como ya dijimos, es una recomendación de un amigo a otro amigo. Implica una cierta familiaridad, porque de otro modo se dan preceptos, leyes. Los consejos son recomendaciones amigables. Entonces, entre los consejos de Cristo está este de la virginidad, que está dado ampliamente a todos. Ahora, aceptarlo implica una gracia, y la gracia no es producida por el hombre, no es producida por la libre decisión del hombre, sino por Dios que toca el corazón. Es algo que viene directamente de Dios y que nos hace tener la misma vida de Dios, la vida divina. Si este es un signo especial del reino de Dios que ha de venir, al mismo tiempo sirve para dedicar a este reino escatológico todas las energías del alma y del cuerpo de un modo exclusivo durante la vida temporal. Es decir, es al mismo tiempo anticipación de la vida eterna, antes y después de la resurrección, y también es un modo para concentrar las fuerzas en orden a la vida eterna, que es el fin de todos, sea de los que viven la maternidad, en el caso de las mujeres, o la paternidad, sea de los que viven la virginidad del celibato. Las palabras de Jesús son la respuesta a la pregunta de los discípulos. Están dirigidas directamente a aquellos que hicieron la pregunta y que en este caso eran solo hombres. No obstante, la respuesta de Cristo en sí misma tiene valor tanto para los hombres como para las mujeres.
Y en este contexto indica también el ideal evangélico de la virginidad, que constituye una clara novedad en relación con la tradición del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se consideraba una bendición total de Dios la maternidad, y en cambio una desgracia la esterilidad. En cambio, en el Nuevo Testamento Jesucristo trae un mensaje muy diferente que perfecciona el del Antiguo Testamento y que, como decíamos, vemos concentrado en la Virgen María, porque ella al mismo tiempo tiene lo propio del Antiguo Testamento totalmente renovado y perfeccionado, que es la maternidad, porque es Madre de Dios, y al mismo tiempo también tiene lo específico del Nuevo Testamento, que es la virginidad. Esta tradición ciertamente enlazaba de alguna manera con la esperanza de Israel y especialmente de la mujer de Israel por la venida del Mesías, que debía ser de la estirpe de la mujer. En efecto, el ideal del celibato y de la virginidad como expresión de una mayor cercanía a Dios no era totalmente ajeno en ciertos ambientes judíos, sobre todo en tiempos que precedieron inmediatamente a la venida de Jesús. Había como unos monjes judíos en Masada, por ejemplo, que era una fortaleza al lado del Mar Muerto, que eran los esenios, que parece que vivían también la virginidad. Sin embargo, el celibato por el reino, o sea, la virginidad, es una novedad innegable vinculada a la encarnación de Dios, porque la encarnación del Verbo renueva totalmente la naturaleza humana, la perfecciona, la eleva a un nivel superior y sobrenatural. La virginidad implica una realidad sobrenatural, porque no es natural. Naturalmente se tiende al matrimonio, a la procreación de los hijos, a la convivencia entre el varón y la mujer. El hecho de que una persona puede estar sola sin la unión referida a la procreación de los hijos, sin esa amistad íntima de alma y cuerpo referida a la procreación, que es el matrimonio, eso es sobrenatural. Es decir, es comenzar a vivir una vida nueva, no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Y consiguientemente en todas las actividades que surgen de la persona en su totalidad. Desde el momento de la venida de Cristo, la espera del pueblo de Dios debe dirigirse al reino escatológico que ha de venir y en el cual él mismo ha de introducir al nuevo Israel. María es la primera persona en la que se ha manifestado esta nueva conciencia. Ya que pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. O sea, María era ya virgen desde antes de la encarnación del Verbo y desde antes de la Anunciación. Lo cual manifiesta una acción especialísima de Dios. Teniendo como base el Evangelio, se ha desarrollado y profundizado el sentido de la virginidad como vocación también de la mujer, con la que se reafirma su dignidad a semejanza de la Virgen de Nazaret. El Evangelio propone el ideal de la consagración de la persona, es decir, su dedicación exclusiva a Dios en virtud de los consejos evangélicos, en particular los de castidad, pobreza y obediencia, cuya encarnación más perfecta es Jesucristo mismo. Quien desee seguirlo de modo radical opta por una vida según estos consejos, que se distinguen de los mandamientos e indican el camino al cristiano, el camino de la radicalidad evangélica. Esto se vivió desde el principio del cristianismo, dice el Papa. En este contexto más amplio hay que considerar la virginidad también como un camino para la mujer. Un camino en el que de modo diverso al matrimonio ella realiza su personalidad de mujer.
Para comprender esta opción es necesario recurrir una vez más al concepto fundamental de la antropología cristiana. En la virginidad libremente elegida, la mujer se reafirma a sí misma como persona, es decir, como un ser que el Creador ha amado por sí misma desde el principio, y al mismo tiempo realiza el valor personal de la propia feminidad, convirtiéndose en don sincero a Dios, que se ha revelado en Cristo. Un don a Cristo, redentor del hombre y esposo de las almas, un don esponsal. Es decir, aquí el Papa entra en el terreno propio de la vocación de la mujer. O sea, la virginidad es una llamada para todos, los hombres y las mujeres, pero tiene una connotación especial en la mujer que se manifiesta de dos maneras. Primero, en que realza su condición personal, porque sobre todo después de la caída del pecado original, en el matrimonio, hasta que no se alcanza la perfección espiritual de ambos y de los dos juntos, hay como una primacía del hombre, que en algunos aspectos es natural, pero en otros aspectos es deformada. Y en ese sentido, el camino de la virginidad realza la condición personal de la mujer, porque es ella la que dirige su vida totalmente hacia Dios. Y por otra parte, se realza la condición de mujer por el lado del amor esponsal, que implica el don o la entrega, el ocuparse de los otros, pero en este caso se trata de ocuparse directamente de Dios, que es aquel que exige el amor absoluto por parte del hombre. La natural disposición esponsal de la personalidad femenina halla una respuesta en la virginidad entendida así: la mujer, llamada desde el principio a ser amada y amar, en la vocación a la virginidad encuentra sobre todo a Cristo como el Redentor que amó hasta el extremo por medio del don total de sí mismo, y ella responde a este don con el don sincero de toda la vida. Las mujeres en general encuentran la persona de Jesús más rápidamente y de un modo más afectivo que los varones, y desde este punto de vista pueden desarrollar mejor esta condición esponsal. Se da al esposo divino, y esta entrega personal tiende a la unión de carácter propiamente espiritual. Mediante la acción del Espíritu Santo, se convierte en un espíritu con Cristo esposo. O sea, la unión con Cristo se realiza por la acción del Espíritu Santo, que actúa de una manera especial en la mujer, como vimos en la Virgen María, especialmente por la disposición afectiva, que prepara más directamente a ser movida por el Espíritu Santo. Este es el ideal evangélico de la virginidad, en el que se realizan de modo especial tanto la dignidad como la vocación de la mujer. En la virginidad entendida así se expresa el llamado radicalismo del Evangelio: dejarlo todo y seguir a Cristo, como se dice en Mateo 19. Lo cual no puede compararse con el simple quedarse soltera o célibe. No es lo mismo que ser soltera. Ser soltera es un estado legítimo y bueno, pero la virginidad es algo mucho más perfecto. O sea, es una disposición que nace de la voluntad y que connota el amor sobrenatural a Dios y una elección consciente. Pues la virginidad no se limita únicamente al no, sino que contiene un profundo sí en el orden esponsal, el entregarse por amor de un modo total e indiviso. O sea, comporta menos peligro
que ser soltera, porque ser soltera tiene el peligro de ser egoísta, como es evidente. Lo mismo en la mujer que en el hombre. En cambio, ser virgen en el sentido espiritual implica una perfección espiritual, que es dada por la gracia. Ahora, la virginidad implica también una maternidad espiritual. Es al mismo tiempo una condición en la que se desarrolla la maternidad de una manera espiritual. La virginidad en el sentido evangélico comporta la renuncia al matrimonio y por tanto también a la maternidad física. Sin embargo, la renuncia a este tipo de maternidad, que puede comportar incluso un gran sacrificio para el corazón de la mujer, se abre a la experiencia de una maternidad en sentido diverso. Es decir, para la virginidad hay que renunciar a la inclinación natural a la maternidad, y eso puede ser dificultoso. O sea, que haya una inclinación natural a la maternidad no significa que no se pueda emprender el camino de la virginidad, porque el camino de la virginidad es un camino superior desde el punto de vista espiritual, que perfecciona la naturaleza, la inclinación natural a la maternidad, aunque implica una renuncia a esa maternidad en el sentido natural. En efecto, la virginidad no priva a la mujer de sus prerrogativas. La maternidad espiritual reviste formas múltiples. En la vida de las mujeres consagradas que, por ejemplo, viven según el carisma y las reglas de los diferentes institutos de carácter apostólico, dicha maternidad se podrá expresar como solicitud por los hombres, especialmente por los más necesitados, los enfermos, los minusválidos, los abandonados, los huérfanos, los ancianos, los niños, los jóvenes, los encarcelados y en general los marginados. Una mujer consagrada encuentra de esta manera al esposo, diferente y único en todos y en cada uno según sus mismas palabras. Cuanto hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. El amor esponsal comporta siempre una disponibilidad singular para volcarse sobre cuantos se hallan en el radio de su acción. En el matrimonio, esta disponibilidad, aún estando abierta a todos, consiste de modo particular en el amor que los padres dan a sus hijos. En la virginidad, esta disponibilidad está abierta a todos los hombres abrazados por el amor de Cristo Esposo. Es decir, la virginidad tiene un carácter más universal, porque está abierto a el bien de muchas personas que no son solamente los propios hijos. No solamente de muchas personas consideradas singularmente, sino también del conjunto de la Iglesia considerada como totalidad. O sea, la persona que se consagra a Dios de esta manera es instrumento de Cristo para realizar su acción de una manera mucho más amplia y mucho más universal. En relación con Cristo, que es el Redentor de todos y de cada uno, el amor esponsal, cuyo potencial materno se halla en el corazón de la mujer esposa virginal, también está dispuesto a abrirse a todos y cada uno. Esto se verifica en las comunidades religiosas de vida apostólica de modo diverso que en las de vida contemplativa o de clausura. Existen además otras formas de vocación a la virginidad por el reino, como por ejemplo los institutos seculares o las comunidades de consagrados que florecen dentro de los movimientos, grupos o asociaciones. En todas estas realidades, la misma verdad sobre la maternidad espiritual de las personas que viven la virginidad halla una configuración multiforme. Pero también hay otras maneras. Hay maneras comunitarias y maneras no comunitarias de vivir la virginidad. Sobre todo
después del Concilio Vaticano II surgieron muchas comunidades nuevas, que a veces son de varones y mujeres, a veces solamente de mujeres. Muchas son formas de vida religiosa nueva, otras son formas de vida laical, pero también hay maneras de vivir esta consagración de forma personal. En definitiva, la virginidad como vocación de la mujer es siempre la vocación de una persona concreta y irrepetible. Por tanto, también la maternidad espiritual que se expresa en esta vocación es profundamente personal. O sea, no hay que hacerse esquemas sobre cómo vivir esta vocación a la virginidad o esta decisión, porque no es solamente una vocación, es una vocación porque es una decisión. O sea, es vocación en el sentido pleno una vez que se ha decidido. Como el matrimonio también es vocación una vez que se ha decidido. Ahí empieza de verdad la vocación. Antes es como una preparación, en la cual hay un amplio margen para la respuesta libre de la persona, que será tanto más perfecta cuanto mayor sea la disponibilidad de la gracia. Y por eso San Ignacio en los ejercicios espirituales primero dice que hay que ser indiferente a todo y después hay que buscar la voluntad divina a través de los signos que se manifiestan en las circunstancias, en las inclinaciones interiores, en los dones, las cualidades que Dios ha dado a cada uno. El Evangelio revela y permite entender precisamente este modo de ser de la persona humana. El Evangelio ayuda a cada mujer y a cada hombre a vivirlo y en este modo a realizarse. Existe en efecto una total igualdad respecto de los dones del Espíritu Santo y las maravillas de Dios. Y no solo esto, precisamente ante las maravillas de Dios, el apóstol hombre siente la necesidad de recurrir a lo que es por esencia femenino para expresar la verdad sobre su propio servicio apostólico. Así se expresa Pablo de Tarso cuando se dirige a los Gálatas con estas palabras: «Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto». En la misma carta a los Corintios, el apóstol anuncia la superioridad de la virginidad sobre el matrimonio, doctrina constante de la Iglesia según las palabras de Cristo, como leemos en el Evangelio de San Mateo 19. Aquí también el Papa Juan Pablo II, como el Papa Pío XII, cuyo texto hemos leído en la Carta Sacra Virginitas, dice que la virginidad es superior al matrimonio. Esto muchas veces se olvida y por eso también se pierden muchas vocaciones a la virginidad. Pero sin ofuscar de ningún modo la importancia de la maternidad física y espiritual. En efecto, para ilustrar la misión fundamental de la Iglesia, el apóstol no encuentra algo mejor que la referencia a la maternidad. La Biblia nos persuade del hecho de que no se puede lograr una auténtica hermenéutica, o sea, interpretación del hombre, es decir, de lo que es humano, sin una adecuada referencia a lo que es femenino. Y esto tiene una realización en la vida consagrada como tal, en la vida contemplativa y también en la vida apostólica. Los dos elementos son complementarios y se requieren mutuamente, porque en la contemplación es evidente que las mujeres tienen un papel fundamental, porque la misma historia de la Iglesia muestra
la importancia de las santas contemplativas, porque hay como una disposición natural de la mujer hacia la contemplación cuando tiende de verdad a la perfección. Y esa disposición, como ya dijimos, está dada por el carácter afectivo, porque la contemplación de Dios sobrenatural procede perfectamente de la caridad, y la caridad requiere los elementos afectivos para expresarse, para realizarse, para apoyarse. La contemplación específicamente cristiana, en su perfección, procede de la caridad. Esta es la razón de la conexión entre la llamada a la contemplación de la mujer, entre la llamada a la contemplación en el universal, en el cristianismo, y la condición personal de la mujer. Pero también hay una complementariedad en el orden apostólico, que aquí de algún modo mencionaba, citando a San Pablo, o sea, la acción apostólica, que tiene por cabeza a los sacerdotes, requiere la ayuda de la mujer, porque la mujer, de una manera más universal, tiene a su cuidado al hombre, como dijimos, y el sacerdote es instrumento de Cristo, cabeza, que es cabeza en cuanto hombre, pero porque es el Hijo de Dios, porque es la persona divina. Entonces, el sacerdote representa a Cristo, que es persona divina, a través de la acción de su humanidad, por supuesto. Y la mujer complementa lo que hace Cristo desde el punto de vista de la humanidad, de lo propio de la humanidad. Como decía el Papa al principio, tiene a su cuidado el hombre. Podemos meditar también lo que dice el Papa Juan Pablo con la ayuda del texto citado del Papa Pío XII, Sacra Virginitas, refiriéndose al mismo tema anterior. La virginidad es algo positivo, no es simplemente el hecho de que alguien sea soltero. No pueden, por tanto, reivindicar para sí el honorífico título de la virginidad cristiana los que se abstienen del matrimonio o por puro egoísmo, o como advierte San Agustín, para eludir las cargas que él impone, o tal vez para jactarse farisaicamente de la propia integridad corporal. Por lo cual ya el concilio de Granges reprobaba que la Virgen o el continente se apartasen del matrimonio por reputarlo cosa abominable y no por la belleza y santidad de la virginidad. Además, el apóstol de la Gentes, inspirado por el Espíritu Santo, advierte: el que no tiene mujer anda solícito en las cosas del Señor, y el que ha de agradar a Dios, ¿y en qué ha de agradar a Dios? Y la mujer no casada y la virgen piensan en las cosas del Señor para ser santas en cuerpo y alma. Primera carta a los Corintios. Además, el apóstol de las Gentes, inspirado por el Espíritu Santo, advierte: el que no tiene mujer anda solícito de las cosas del Señor, ¿y en qué ha de agradar a Dios? Y la mujer no casada y la virgen piensan en las cosas del Señor para ser santas en cuerpo y alma. Este es, por tanto, el fin primordial y la razón principal de la virginidad cristiana, el tender únicamente hacia las cosas divinas, empleando en ellas alma y corazón. El querer agradar a Dios en todas las cosas, pensar solo en Él, consagrarle totalmente cuerpo y alma. De este modo interpretaron siempre los santos padres las palabras de Jesucristo y la doctrina del apóstol de las Gentes. Desde los primitivos tiempos de la Iglesia entendieron ellos la virginidad como una consagración del cuerpo y del alma a Dios, como una iglesia, un templo espiritual, dice San Pablo.
Todos los cristianos somos templos del Espíritu Santo. Y eso se realiza de una manera especial en la virginidad. Así San Cipriano exige de las vírgenes que el que ya no quieran adornarse ni agradar a nadie sino al Señor, puesto que se han consagrado a Cristo y apartándose de las concupiscencias de la carne, se han entregado a Dios en cuerpo y alma. El obispo de Hipona, es decir, San Agustín, va más adelante cuando afirma: no es que se honre a la virginidad por ella misma, sino por estar consagrada a Dios. Y no alabamos a las vírgenes porque lo son, sino por ser vírgenes consagradas a Dios, por medio de una piadosa continencia. Esta es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los príncipes de la Sagrada Teología, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, apoyados en la autoridad de San Agustín, enseñan que la virginidad no goza de la firmeza propia de la virtud, sino nace del voto de conservarla siempre intacta. Y sin duda los que más plena y perfectamente ponen en práctica la enseñanza de Cristo sobre la perpetua renuncia al matrimonio son los que se obligan con voto perpetuo a guardar continencia. Es decir, la virginidad puede realizarse incluso sin el voto, pero se hace perfecta con el voto. El voto es una promesa hecha a Dios de un bien superior. Esa promesa hecha a Dios, cuando es auténtica, viene de la gracia, viene del impulso de la gracia. Un voto, etimológicamente, quiere decir un deseo de la voluntad. O sea, es algo que se quiere, es un acto humano hecho positivamente. Entonces, la virginidad en sentido pleno implica este deseo perpetuo, aunque se puede ejercitar también de una manera temporal. Y normalmente en la formación, por ejemplo a la vida religiosa o consagrada, hay etapas en las cuales se hacen votos por un tiempo, hasta que se hacen votos después definitivos. Este vínculo de perfecta castidad lo consideraron los santos padres como una especie de matrimonio espiritual, mediante el cual el alma se une con Cristo. Es un matrimonio del alma. Y por eso algunos llegaron hasta comparar con el adulterio la violación de esta promesa de fidelidad. San Atanasio escribe que la Iglesia Católica acostumbra llamar esposas de Cristo a quienes poseen la virtud de la virginidad. Y San Ambrosio, escribiendo sobre la Santa Virginidad, se expresa con esta concisa frase: virgen es quien se desposa con Dios. Más aún, según aparece en los escritos del mismo doctor de Milán, el rito de la consagración de las vírgenes ya en el siglo IV era muy semejante al que hoy usa la Iglesia en la bendición nupcial. Por esta misma razón, los santos padres exhortan a las vírgenes a tomar a su divino esposo con más afecto que el que tendrían a su propio marido si estuviesen unidas en matrimonio. O sea, es más íntima y más afectiva y afectuosa la unión con Cristo que la que se tendría con el propio marido. Y a conformar sus pensamientos y actos a la voluntad de Él. Por supuesto, esto no hay que interpretarlo en sentido psicológico de decir las mismas palabras que uno diría a su marido o cosas por el estilo, porque es algo espiritual, es algo que se realiza en el fondo del alma y que se realiza también sin palabras, y a veces se realiza mejor sin palabras. San Agustín, dirigiéndose a ellas, escribe: amad con todo vuestro corazón
al más hermoso entre los hijos de los hombres, libre está para ello vuestro corazón, desligado se halla de todo lazo conyugal. Si pues, en el caso de estar casadas, hubierais debido tener grande amor a vuestros maridos, cuánto más no deberéis amar a aquel por quien habéis renunciado a tener marido. Quede clavado por entero en vuestro corazón el que por vosotras quiso estar clavado en una cruz. Tales son, por lo demás, los sentimientos y propósitos que la Iglesia misma exige a las vírgenes el día de su consagración a Dios, invitándolas a pronunciar estas palabras rituales. He despreciado el reino del mundo y todo el ornato de este siglo por el amor de nuestro Señor Jesucristo, a quien vi, de quien me enamoré, en quien puse mi confianza, a quien quise con ternura. Esto está en el rito romano de la bendición y consagración de las vírgenes. Lo que mueve pues suavemente a la Virgen a consagrar totalmente su cuerpo y su alma al Divino Redentor no es otra cosa sino el amor de Él, como San Metodio, obispo de Olimpo, lo hace expresar hermosamente a una de ellas. Tú, oh Cristo, eres para mí todas las cosas. Para ti me conservo, oh esposo. Sí, el amor de Cristo es el que persuade a la Virgen a encerrarse para siempre entre los muros de un monasterio para contemplar y amar más libre y fácilmente a su celestial esposo. Es el que la incita fuertemente a practicar con todas sus fuerzas hasta su muerte las obras de misericordia en el servicio del prójimo. Hay muchas maneras de ejercitar esta virtud y son maneras nuevas, como dice también Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, en el texto que hemos leído anteriormente. No solamente las maneras propias de la realidad religiosa institucional, sino otras maneras diferentes, como también afirma el Papa Juan Pablo II, maneras comunitarias y maneras no comunitarias, aunque siempre en la comunidad total de la Iglesia. ¿Cuáles son los bienes de la virginidad? Algunos expresa el Papa aquí. La virginidad no divide el corazón, lo entrega enteramente a Dios. ¿Por qué el amor de Cristo mueve las almas generosas a renunciar al matrimonio? ¿Qué secreto vínculo une la virginidad con la perfección de la caridad cristiana? Ya las palabras de Jesucristo que hemos citado más arriba se indican en esas palabras que el abstenerse completamente del matrimonio desembaraza al hombre de pesadas cargas y graves obligaciones. Inspirado por el Divino Espíritu, el apóstol de la gente se expone la causa de esta liberación con las siguientes palabras: yo deseo que viváis sin cuidados ni inquietudes. Mas el que tiene mujer anda afanado por las cosas del mundo y en cómo ha de agradar a la mujer, y se halla dividido. Esta división es real, no es algo teórico solamente, es muy real. En las cuales palabras hay que advertir que el apóstol no condena el que los maridos se preocupen de sus esposas, ni reprende a las esposas porque procuren agradar a sus maridos, sino que más bien afirma que su corazón se haya dividido entre el amor del cónyuge y el amor de Dios, y que en fuerza de las obligaciones del matrimonio se ven atormentados por cuidados que difícilmente les permiten darse a la meditación de las cosas de Dios. Esto es evidente, el tiempo es muy diferente.
¿Por qué? Si hay que ocuparse de los hijos, de la cosa de las casas, del trabajo, de las relaciones sociales, no hay tanto tiempo para la oración, para Dios, para ir a misa todos los días, para dedicarse a la lectura espiritual. Por eso, en cierta manera, para el matrimonio hace falta una vocación especial, es decir, como una gracia para poder llevar toda la vida espiritual, cosa que se da porque vemos ejemplos de mujeres y de varones que están casados y que tienden de verdad hacia la santidad. Pero también es verdad que hay que ser realista, sobre todo en esta época, que es más difícil que otras épocas. Esto es una verdad universal de todas las épocas, pero también vale de una manera especial para nuestra época, que es mucho más complicada. Suponiendo siempre que la persona con la cual alguien se va a casar sea la adecuada, como razonábamos ayer. Pues el deber conyugal a que están sometidos es claro e imperioso: serán los dos una sola carne, tanto en las circunstancias tristes como en las alegres. Los esposos están mutuamente ligados. Y este lazo es indisoluble, como vimos ayer. Es totalmente indisoluble. Y radica en Dios, no se puede romper. Ni en el alma ni en el cuerpo. Fácilmente se comprende por qué los que desean consagrarse al divino servicio abrazan la vida de virginidad como una liberación, para más plenamente servir a Dios. Liberación quiere decir un proceso por el cual se adquiere la libertad. Y la libertad es una capacidad espiritual, es capacidad operativa. Tanto más libertad hay, cuanto más se puede obrar. Eso quiere decir libertad. Capacidad de elegir muchas maneras de obrar, en vez de estar determinado a pocas maneras de obrar, o a una sola. Para poner algunos ejemplos, ¿de qué manera hubiera podido aquel admirable heraldo de la verdad evangélica San Francisco Javier, o el misericordioso padre de los pobres San Vicente de Paulo, San Juan Bosco, educador asiduo de la juventud, o aquella incansable madre de los emigrados Santa Francisca Javier Cabrini, sobrellevar tan grandes molestias y trabajos si hubiesen tenido que atender a las necesidades corporales y espirituales de su cónyuge y sus hijos? En la vida apostólica es evidente, porque requiere mucha disponibilidad para moverse, para estar en circunstancias diferentes, para renunciar a bienes materiales, a ventajas económicas, etc. Por eso la virginidad está conectada también con el espíritu de pobreza, porque esta disponibilidad tiene una consecuencia también en el orden del uso de las cosas materiales. Porque, y sobre todo más en nuestra época, para el matrimonio hacen falta muchas condiciones materiales, que son cada vez más complicadas y exigen cada vez más dedicación, salvo que haya circunstancias extraordinarias. Pero hay una razón más por la que abrazan la virginidad todos los que desean consagrarse enteramente a Dios y a la salvación del prójimo, y es la que traen los santos padres cuando tratan de los provechos que pueden alcanzar los que renuncian a estos deleites del cuerpo para poder gozar más cumplidamente de las elevaciones de la vida espiritual. No hay duda, como ellos claramente también lo dicen, que el tal placer legítimo en el matrimonio no es en sí mismo reprobable. Más aún, el uso casto del matrimonio ha sido ennoblecido y consagrado con un sacramento especial. Con todo, hay que reconocer igualmente que las facultades inferiores de la naturaleza humana, después de la desdichada caída de Adán, resisten a la recta razón. Y a veces también impelen al hombre
a lo que no es honesto, porque como afirma el doctor Angélico, es decir, Santo Tomás de Aquino, el uso del matrimonio impide que el alma se emplee totalmente en el servicio de Dios. O sea, la relación sexual absorbe las fuerzas del alma, no solamente en el momento, sino que produce una repercusión en el conjunto de la vida. Entonces, por sí misma, impide que el alma se emplee totalmente en el servicio de Dios. Para estar unida a Dios tiene que elevarse por encima de eso, lo cual es posible también en el matrimonio, pero es más difícil, sobre todo si se considera que en el matrimonio están unidas personas que no tienen la perfección espiritual, como suele suceder. Para que los ministros sagrados adquieran esta espiritual libertad de cuerpo y alma y se desentiendan de negocios temporales, la Iglesia latina les exige que voluntariamente se obliguen a la castidad perfecta, etc. Y después se explaya sobre por qué los sacerdotes también se abstienen del matrimonio, porque se dedican al apostolado, pero además porque sirven al altar, es decir, a la Eucaristía, donde se hace presente toda la santidad de Cristo. Es preciso, por tanto, afirmar, como claramente enseña la Iglesia, que la santa virginidad es más excelente que el matrimonio, que es lo que después repite Juan Pablo II. Ya nuestro divino Redentor la había aconsejado a sus discípulos como instituto de vida más perfecta, y el apóstol San Pablo, al hablar del padre que da en matrimonio a su hija, dice: hace bien, pero enseguida añade: el que no la da en matrimonio obra mejor. Y este mismo apóstol, comparando el matrimonio con la virginidad, expresa su pensamiento más de una vez y especialmente con estas palabras: me alegraría que fueseis todos tales como yo mismo. Yo digo a las personas no casadas y a las viudas: buenos les es si así permanecen, como también permanezco yo. Pues, si como llevamos dicho, la virginidad aventaja al matrimonio, esto se debe principalmente a que tiene por mira la consecución de un fin más excelente. Y esto es cita de Santo Tomás en la Suma Teológica. Y también a que de manera eficacísima ayuda a consagrarse enteramente al servicio divino, mientras que el que está impedido por los vínculos y los cuidados del matrimonio, en mayor o menor medida y grado, se encuentra dividido. Y después el Papa se refiere a los frutos de la virginidad. Hay frutos exteriores e interiores. Por ejemplo, desde el punto de vista exterior, cuando pensamos en la innumerable falange de vírgenes y apóstoles que desde los primeros tiempos de la Iglesia hasta nuestros días han renunciado al matrimonio para dedicarse con más facilidad y más enteramente a la salvación del prójimo por amor de Cristo, y de esta suerte llevan adelante empresas admirables de religión y caridad, no podemos menos de sentir un intenso y suavísimo consuelo, porque esto es así ininterrumpidamente desde la venida de Cristo hasta ahora. Muchas personas lo han seguido de esta manera, y nosotros vivimos de los bienes espirituales que Dios nos ha otorgado a través de muchas de estas personas a lo largo de los siglos hasta nuestros días.
¿Y qué decir de las sagradas esposas de Cristo que colaboran con ellos prestándoles una ayuda valiosísima? Habla de los ministros sagrados, de los misioneros, que están ayudados también por las religiosas. Otro fruto de la virginidad es la oración y la penitencia. La virginidad es fecunda no solo por las empresas y obras exteriores a que puede dedicarse más completamente y con mayor facilidad los que la abrazan, sino también por la forma de caridad perfecta que ejercen para con el prójimo, es decir, por las encendidas súplicas que en favor de ellos elevan y por las graves privaciones que espontánea y gustosamente abrazan con el mismo fin, ya que a eso han dedicado toda su vida los siervos de Dios y las esposas de Jesucristo, principalmente los que viven en los claustros. Es decir, la oración y la penitencia se refuerzan grandemente por la virginidad. Después el testimonio de fe y amor. La virginidad consagrada a Cristo es por sí misma un testimonio tal de fe en el reino de los cielos y demuestra un amor tal a nuestro divino Redentor que no es de maravillar que produzca abundantes frutos de santidad, especialmente en esta época nuestra en que se menosprecia la virginidad. La virginidad es un testimonio de fe, porque para elegirla hay que tener fe, y es evidente que hay que tener fe. Es evidente para uno y también para los otros. Y por eso se la ataca especialmente, no tanto por sí misma, sino porque se ataca la fe. Las vírgenes y todos los que se dedican al apostolado y abrazan una castidad perfecta, que son en número casi incontable, hermosean la Iglesia con la excelsa santidad de su vida. Porque la virginidad infunde en el ánimo una tal energía espiritual que lo impulsa aún hasta el martirio si es necesario. Lo muestra abundantemente la historia, que propone a la admiración de todos legiones de vírgenes, desde Inés de Roma hasta María Goretti, Santa María Goretti, que es del siglo XX al principio. Y no sin motivo la virginidad es llamada virtud angélica, o sea, que hace parecer a las personas a los ángeles. Como con toda razón afirma San Cipriano dirigiéndose a las vírgenes: lo que hemos de ser todos, ya vosotras lo habéis empezado a hacer. Tenéis ya en este mundo la gloria de la resurrección y pasáis por el mundo sin contaminaros con su corrupción. Mientras os conserváis vírgenes y castas, sois iguales a los ángeles de Dios. Esto es San Cipriano. El alma que tiene sed de vida purísima y arde en deseos de alcanzar el reino de los cielos, a esta alma la virginidad se le presenta como la perla preciosa por la que uno vendió cuanto tenía para comprarla. Los mismos casados y aún los que están sumergidos en el cieno de los vicios, cuando vuelven su mirada a las vírgenes, admiran no raras veces el esplendor de su cándida pureza y sienten deseos de conseguir lo que supera el deleite de los sentidos. El motivo por que las vírgenes atraen a todos con su ejemplo es el que indica Santo Tomás de Aquino cuando escribe: a la virginidad se le atribuye una excelentísima hermosura. Por otra parte, todos estos hombres y mujeres que guardan castidad perfecta, ¿acaso no muestran con ello que este señorío que tienen sobre los movimientos del cuerpo es un efecto del auxilio divino y señal de una virtud sólida? El fruto más dulce de la virginidad, dice, es manifestar
la virginidad de la Iglesia y la santidad de la íntima unión de ellas mismas con Cristo. Y cita de nuevo el pontifical romano, la bendición y consagración de las vírgenes. Las palabras que usa el pontífice en el sagrado rito de la consagración de las vírgenes y las oraciones que eleva a Dios, eso es lo que sabiamente indican. Dice así el ritual: a fin de que existan almas excelsas que en la unión del varón y de la mujer desdeñen la realidad y amen su virtud escondida, y no quieran imitar lo que se realiza en el matrimonio, sino amar lo que el matrimonio significa. Es decir, que en la virginidad consagrada se tiene el núcleo de lo que hay en el matrimonio, el núcleo espiritual de lo que hay en el matrimonio. Eso se alcanza por medio de la virginidad consagrada y consciente y voluntaria. Grande gloria de las vírgenes es sin duda alguna el ser imágenes vivientes de aquella perfecta integridad que une a la Iglesia con su divino esposo. Y el ser ellas una muestra admirable de la floreciente santidad y de la fecundidad espiritual que reina en la sociedad fundada por Jesucristo. Es motivo del mayor gozo para esta misma sociedad. A este propósito dice muy bien San Cipriano: son en efecto flor que brota de los gérmenes de la Iglesia. Son ornato y esplendor de la gracia espiritual, alegría de la naturaleza, obra perfecta e incorrupta de loor y gloria, imagen divina en que reverbera la santidad del Señor, porción la más ilustre del rebaño de Cristo. Gózase en ellas la Iglesia, y en ellas florece exuberante su gloriosa fecundidad, de modo que cuanto más numeroso se hace el coro de las vírgenes, tanto más crece la alegría de la Madre, es decir, la Iglesia. O sea que las vírgenes están en el corazón de la Iglesia, como decía Santa Teresita. En el corazón de la Iglesia yo seré el amor. Y después el Papa pasa a errores que existen en el mundo contemporáneo sobre la doctrina de la Iglesia acerca de la virginidad. Esta doctrina que establece ventajas y excelencias de la virginidad y del celibato sobre el matrimonio fue puesta de manifiesto, como lo llevamos dicho, por nuestro divino Redentor y por el apóstol de las gentes, y asimismo en el Sagrado Concilio Tridentino fue solemnemente definida como dogma de fe divina y es declarada siempre por unánime sentir de los santos padres y doctores de la Iglesia. O sea, esto es dogma de fe, dice el Papa. Es dogma de fe divina revelada expresamente y manifestada por el magisterio. O sea, no es una doctrina que se puede discutir, una doctrina librada a las concepciones teológicas diferentes. Es verdad de fe definida solemnísimamente, dice, por el Concilio de Trento. Y además está en la Sagrada Escritura, está en los padres de la Iglesia y está en los santos doctores, en Santo Tomás, en San Buenaventura, en San Agustín, en los doctores principales de la Iglesia y en toda la tradición. Además, así nuestros antecesores, como también nos, siempre que se ha ofrecido la ocasión, una y otra vez la hemos explicado y con gran empeño recomendado. Sin embargo, puesto que no han faltado recientemente algunos que le han atacado, no sin grave peligro y detrimento de los fieles, esta misma doctrina tradicional de la Iglesia, nos por deber de conciencia hemos creído oportuno volver sobre el asunto en esta encíclica y desenmascarar y condenar los errores que con frecuencia se presentan encubiertos bajo la apariencia de verdad. O sea, los errores que hay ahora ya empezaban en esa época, pero ahora se han difundido totalmente. Y pone
diversos errores. En primer lugar, sobre el instinto sexual. En primer lugar, sin duda alguna, se separan del común sentir de las personas honradas, sentir que la Iglesia siempre ha tenido en gran estima, quienes consideran el instinto sexual como la tendencia principal y mayor del organismo humano, para deducir de ahí que el hombre no puede cohibir durante toda su vida este apetito sin exponerse al grave peligro de perturbar las energías vitales de su cuerpo y principalmente los nervios y de dañar el equilibrio de su personalidad. Estos son muchos psicólogos, los freudianos, etcétera, y psiquiatras. Como muy atinadamente advierte Santo Tomás, la tendencia que en nosotros está más profunda es la que mira la conservación propia. La inclinación que brota de las potencias sexuales ocupa el segundo lugar. O sea, es más importante la de la conservación propia. Y además, la iniciativa y dirección de la razón humana, que es privilegio singular de nuestra naturaleza, a ella pertenece regular esta clase de estímulos e instintos íntimos y ennoblecerlos con su adecuada dirección, porque son instintos que están subordinados a la vida racional en la persona humana. Desgraciadamente es verdad que nuestras potencias corporales y nuestras pasiones, perturbadas por el primer pecado de Adán, no solo intentan dominar los sentidos, sino también el alma, entenebreciendo la inteligencia y debilitando la voluntad. Pero la gracia de Jesucristo se nos da en los sacramentos principalmente para que, viviendo la vida del Espíritu, reduzcamos el cuerpo a servidumbre. La virtud de la castidad no nos exige que no sintamos el aguijón de la concupiscencia, sino más bien que la sujetemos a la recta razón y a la ley de la gracia, tendiendo denodadamente a lo que es más noble en la vida humana y cristiana. Para lograr con perfección este imperio del espíritu sobre los sentidos del cuerpo, no basta abstenerse tan solo de los actos directamente contrarios a la castidad, sino que es necesario en absoluto renunciar gustosa y generosamente a todo lo que pueda ser más o menos remotamente adverso a esta virtud, porque así el alma podrá reinar de lleno en el cuerpo y desarrollar su vida espiritual con paz y libertad. Esto no hay que considerarlo principalmente y solamente en los gestos, etcétera, hay que considerarlo sobre todo en los ambientes. O sea, meterse en los ambientes que incitan a los actos contrarios a la castidad. Eso es lo más peligroso porque los ambientes tienen un influjo permanente, las situaciones prolongadas. Recientemente condenamos con tristeza la opinión de los que llegan a aseverar que sólo el matrimonio es capaz de dar a la personalidad humana su natural desarrollo y su debida perfección. Afirman algunos que la divina gracia dada ex opere operato en el sacramento de tal manera santifica el uso del matrimonio que lo convierte en un instrumento para unir a las almas con Dios más eficaz que la misma virginidad, ya que el matrimonio cristiano es un sacramento y la virginidad no lo es. Esa es una objeción corriente. O sea, decir que el matrimonio es superior a la virginidad porque el matrimonio es un sacramento y la virginidad no. Sí, el sacramento del matrimonio da a los esposos gracia divina para cumplir santamente los deberes conyugales y estrecha los lazos de amor mutuo con que ambos están unidos, pero no ha sido establecido para convertir el uso matrimonial en el medio de suyo más apto para unir las almas de los esposos con el mismo Dios, mediante el vínculo de la caridad. ¿No reconoce más bien el apóstol San Pablo a los esposos el derecho de abstenerse temporalmente del uso del matrimonio para darse a la oración? O sea, incluso en el matrimonio es recomendable renunciar al uso del matrimonio, como dice San Pablo, para darse a la oración. Precisamente porque esta abstención hace que el alma se sienta más libre para entregarse a las cosas celestiales y para orar. Después hay
errores más psicológicos en el sentido afectivo. Finalmente, no se puede asegurar, como algunos lo hacen, que la ayuda mutua que los esposos buscan en el matrimonio cristiano es un medio de santidad más perfecto que la soledad del corazón de las vírgenes y los célibes. Si bien cuantos profesan la perfecta castidad han renunciado a este amor humano, no por ello se puede afirmar que por efecto de esa renuncia hayan rebajado y despojado en alguna manera su personalidad humana, porque el mismo dador de dones celestiales recibe en un auxilio espiritual que sobrepuja con creces la ayuda mutua que los esposos recíprocamente se procuran. O sea, la gracia perfecciona la naturaleza. Y en el contacto directo con Dios es mucho más eficaz esta gracia que en general en el matrimonio. Consagrándose totalmente al que es su principio y les comunica su vida divina, no se empequeñecen, sino que sumamente se engrandecen. De hecho, sabemos, hay muchas personas que están consagradas a Dios y que tienen más personalidad que muchos que no lo están. Por ejemplo, lo vemos en muchos sacerdotes o en muchas religiosas o consagradas, que tienen una gran personalidad. Entonces, no hay una disminución del desarrollo humano por la virginidad. Consagrándose totalmente al que es su principio y les comunica su vida divina, no se empequeñecen, sino que sumamente se engrandecen. ¿Quién puede con más verdad que cuantos son vírgenes apropiarse de aquel dicho del apóstol San Pablo? Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y después también, por supuesto, como es evidente el apostolado, nos parece también conveniente mencionar aquí brevemente el error de quienes, para apartar a los jóvenes de los seminarios y a las jóvenes de los institutos religiosos, se esfuerzan por grabar en sus inteligencias la idea de que hoy la Iglesia tiene más necesidad de la ayuda y del testimonio de vida cristiana de los casados que viven en el siglo mezclados con los demás que de los sacerdotes y de vírgenes consagradas que por el voto de castidad se han apartado en cierto modo de la sociedad humana. Semejante opinión, venerables hermanos, es a todas luces falsísima y muy perniciosa. Ciertamente no es nuestro propósito decir que los esposos católicos, dando ejemplo de vida cristiana, donde quiera que vivan y en cualquier circunstancia en que se hallen, no puedan producir abundantes y saludables frutos con el ejemplo de su virtud. Pero el que por esta razón aconseja preferir el matrimonio a la vida consagrada totalmente a Dios, sin duda invierte y trastorna el recto orden de las cosas. A la verdad, venerables hermanos, grandemente deseamos que se enseñe convenientemente a quienes han contraído matrimonio o piensen contraerlo el grave deber que les incumbe, no sólo de educar bien y diligentemente a los hijos que tienen o tendrán, sino también de ayudar a los demás según su posibilidad con el testimonio de su fe y el ejemplo de su virtud. Pero como lo exige la conciencia de nuestro deber, no podemos menos de condenar en absoluto a todos los que trabajen por apartar a los jóvenes del ingreso en el seminario o en las órdenes y congregaciones religiosas y de la emisión de los santos votos, y les den a entender que siendo padres o madres de familia y profesando públicamente a la vista de todos una vida cristiana, podrán lograr un fruto espiritual mayor. Mejor y más cuerdamente obrarían tales personas exhortando a los casados con el mayor empeño posible a que cooperasen con sus talentos en las obras del apostolado secular, que no trabajando por alejar de la virginidad a los jóvenes, desgraciadamente hoy día no muy numerosos, que deseen consagrarse a su divino servicio. A este propósito escribe muy bien San Ambrosio: siempre ha sido propio de la gracia sacerdotal echar la simiente de la castidad y excitar el amor
a la virginidad, que es lo que trato de hacer yo también. Aunque no sea muy común, pero bueno, por lo menos lo dice aquí el Papa Pío XII, que era un gran Papa. Después hay muchas consecuencias sobre la vida práctica que ustedes podrán leer por su cuenta. Las invito a meditar y a leer el texto, que seguramente podrán encontrar, si no en las librerías, por lo menos en internet. ¿Cómo se llama? Sacra Virginitas. ¿Cómo se llama? Sacra Virginitas. Virginitas. Pío XII. ¿De quién Mario? 1957. No, 54. 1954. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Sí?